Y qué bueno también dejar que Dios también ministre en nuestra vida a través de la palabra. Y la palabra trae fortaleza, trae dirección. La palabra es una guía para nuestras vidas. Quisiera que podamos abrir Juan 8. Saben que la esclavitud es algo que no solamente le pasa a la gente que está fuera de Cristo, sino que también pasa a aquellos que están en Cristo, aquellos que todavía caminan en este camino que Dios nos lleva, ¿sí? La esclavitud no pasa por una cuestión de que sea externo, porque algunas veces podemos considerar que esclavitud es estar preso, las rejas. La esclavitud puede ser tener esos grillos como en aquellas épocas, la esclavitud que significa como tenerte atado de una manera con soga, de tenerte en algún lugar cerrado, físico, literal. Creemos que eso solamente la esclavitud, eso es un tipo de esclavitud externa, pero quizás la peor que podamos tener o que pueda tener un hijo de Dios es la esclavitud interna. Lo que muchas veces nos ata, nos lleva a una condición de mediocridad, a una condición de tristeza, de amargura, de desazón, de desesperanza, una condición donde nos lleva a lo más bajo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque muchas veces la esclavitud está por dentro mismo. El corazón está constricto, el corazón está dolido y es un punto de la esclavitud. Cuando Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos mostró que había libertad. Y saben que Jesús vino a traer libertad. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vino a traer libertad a través de la verdad. A través de la verdad. Satanás es el padre de la mentira. Satanás es aquel que va a buscar engañarnos, sea alguna vez violentamente o quizás sutilmente. Él sabe cómo entrar, Él sabe cómo llegar a cada uno. Más aún a los hijos de Dios que viven esa esclavitud. Él es el padre de la mentira. Más Dios es el padre de la verdad. Y Él vino a traer a través de su Hijo Jesús esa verdad. Y una verdad que trae libertad. Una verdad que trae libertad. ¿Sí? Leemos Juan 8, 31. Dijo Jesús a los judíos, entonces dijo Jesús a los judíos, que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y acá es el versículo que resalta esta palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a tomar asiento. Esa es la palabra que hoy el Señor te está mostrando. Ahora, ¿cómo podés conocer la verdad si practicás la mentira? Primero, ¿cómo podés conocer una verdad si todavía te ocultás en aquello encumbrado, aquello que está derrumbado abajo? Es como aquel que cuando viene y limpia
limpia, pero después lo oculta bajo la alfombra. Lo pone abajo la alfombra. Claro, limpió, hizo todo, pero lo dejó tapado. Total no lo ven. Total no se van a dar cuenta. Y eso muchas veces pasa porque creemos que con eso uno puede como salir de esa situación. Es como el mentiroso, ¿no? Porque hay mentirosos y hay mitómanos. Yo conozco una persona mitómana, que hace tiempo que no la veo, pero te inventa, no sé, hasta se cree un superhéroe capaz. Porque es tremendo lo que se inventa, es tremendo lo que dice, de que de pronto que pueda ganar muchos ingresos, de que tenga no solo un trabajo, sino 20 trabajos y encima lo van a llamar de otro lado, porque es una persona eficiente, porque es una persona que tiene confianza, que puso un negocio en tal lado, que puso un negocio en otro lado, que tiene en otro lado, en otro país, en otra provincia, y vos lo ves y te das cuenta, el simple es un arrastrado, ni siquiera un vehículo sano tiene. Pero se lo cree la mentira, se la cree, porque es como decía la canción, el fabricante de mentiras, todo el tiempo trayendo algo nuevo. Claro, el mitómano es aquel que todavía está y fabrica y levanta y ya se maneja de esa manera. Tienes que ser muy sonso para no darte cuenta de pronto cómo es la persona. Algunos se lo creen, Algunos caen en esa redada, ¿sí? Porque se deja llevar por ese chamullo. Pero también está aquel que dice una mentira y para cubrir algo, una falta, para cubrir la falta de alguien, para que no se exponga, y de pronto esa mentira después tiene que cubrirla con otra mentira. Y cuando te querés acordar tenés un montículo de mentiras que vos mismo creaste. ¿Por qué? Por una situación que quisiste salvar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa al mentiroso? Que de tanto acumular ya no se acuerda lo que dijo anteriormente. Y muchas veces cae en su propia trampa. Es preso de sus palabras. ¿Por qué? Por la esclavitud en su mente, por la esclavitud en su interior, por la esclavitud mental que tiene, una mentalidad esclava, una mentalidad que dice, yo tengo que zafar de esto. Y no se da cuenta que pierde oportunidades, no se da cuenta que ya pierde la confianza también. Porque el mentiroso pierde confianza. Por más que se conviva, por más que estés al lado, por más que te estén hablando, perdieron confianza porque saben perfectamente que es una persona mentirosa. Porque muchas veces cae uno mismo en su propia redada y ya queda marcado y ya queda identificado. No, este es un mentiroso, esta es una mentirosa. Se la pasa todo el tiempo mintiendo. No hay momento. No te das cuenta de lo que dijo una vez y ahora se dice otra cosa. Se considera en esa situación como una esclava o esclavo en su mentalidad, creyendo que con eso nadie se da cuenta. Y sin embargo, la mentira es de Satanás. Por eso el cristiano no tiene que ser mentiroso. Es preferible ser sincero, honesto. Es preferible agarrar en ese momento, decir, por esta cosa no pude hacerlo, por esta cosa no pude venir, hoy estaba, o no sé, no tenía ganas de ir a trabajar, estaba cansado. No es que me dolía la cabeza, no es que me dolía, estaba resfriada. Era porque no tenía ganas.
Pero miren cómo es muchas veces que tenés esa postura porque creemos que esa es la solución. Y eso es del diablo. Porque el padre de la mentira es Satanás. Jesús, ¿qué dijo? Conoceréis la verdad. ¿Conocéis la verdad? ¿Conocemos la verdad? Porque venimos a la iglesia, ¿conocéis la verdad? ¿La verdad quién es? Cristo. Cristo vino a traer verdad. Por eso le dijo a los discípulos en ese momento, a los judíos que habían creído en Él, no alcanzaba con creer. No alcanza con creer solamente, de decir, sí, yo creo en Dios, yo creo que Dios envió a su Hijo Jesús y que murió por mis pecados. No se alcanza con eso. Dice que si vosotros permanecéis, te mantienes, permaneces en tu palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Conoceréis? ¿Y la verdad? ¿Por qué no somos libres? ¿Por qué algunas veces estamos luchando con lo mismo? ¿Por qué algunas veces seguimos en el letargo? ¿Por qué hay ese estupor permanente? ¿Por qué estamos como una especie de atado a una calidad de vida de la cual Cristo te sacó? Una calidad de vida de mediocridad. Una calidad de vida de pobreza. ¿Por qué de pronto pasa eso? ¿Por qué nuestra mente todavía está negativa a los planes de Dios? Si Dios dijo, yo tengo planes de bienestar, no de calamidad. Mis planes son perfectos. Dios dijo, los planes de Él que tiene para con tu vida son perfectos. Pero cuando está en lo negativo y pensamos de pronto, no, eso no es para mí, ¿para qué hay que estar al lado? Ni está muy lejos. ¿Qué planes puede tener para mí? ¿Qué planes puede tener para mí que soy una persona que todavía me mantengo al margen? Si entendiéramos que los planes para todos, los planes de Dios son para todos, entendiéramos cuál es la verdad, que la verdad es Cristo, y que Cristo vino a traer en esa verdad la libertad para que seas libre de toda esclavitud, de mediocridad, de pobreza. Quizás le das más al mundo menos a Dios. Quizás malgastás tus cosas en lo que antes perdías, en situaciones, no sé, como muchas veces malgastamos. Cuando verdaderamente nosotros tenemos que tener el principio de lo que es sembrar el reino de Dios y darle a Dios. Entonces esa atadura es una esclavitud donde muchas veces pensamos nosotros en nosotros mismos, en muchas veces en que ahora tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, que Dios espere. Dios no tiene que esperar, y Dios no va a esperar. Dios va a seguir cumpliendo su plan, pero lo va a cumplir en aquel que cree. Lo va a cumplir en aquel que muchas veces quiere ser libre. Comentábamos recién, nosotros no faltábamos en ningún momento en la iglesia. Nosotros no íbamos desde aquí hasta 30, 40 cuadras. Y a poner ese tío en bicicleta hasta el colectivo o caminando. Íbamos cuando estaban día de sol, día de frío y día de lluvia. Nosotros teníamos todas las actividades cubiertas. Porque teníamos las reuniones, y no solamente las reuniones, también teníamos liderazgo.
tanto con la alabanza que estaba yo, con los jóvenes que estábamos junto con mi esposa. ¿Saben cuántas veces el enemigo quiso esclavizarme a una calidad de vida? Pero yo no me dejé atar. Ni mi esposa se dejó atar, ni mi esposa se dejó llevar por la esclavitud. Por eso en un momento uno dice, y tienes mucho, somos bendecidos porque cumplimos con Dios y seguimos siendo bendecidos porque seguimos cumpliendo con Dios. Salimos de esa mente esclava, de lo que teníamos antes, de lo que hacíamos muchas veces de una antigüedad, donde muchas veces despilfarrábamos nuestros ingresos, poco, y los despilfarrábamos. Lo desechábamos. Agarrábamos y nos lo malgastábamos. Vicios, cigarrillos, todas las cosas se pueden imaginar. Menos, bueno, llegamos un cigarrillo a tomar mediamente, pero era eso. Porque eran los momentos que tenías antes del mundo. Pero cuando entramos a Cristo salimos de esa esclavitud y empezamos a caminar en la verdad. Y la verdad significaba que era libertad. Esa libertad no empezaba en mi exterior solo, porque lo exterior se veía el mal humor, se veía la disconformidad, se veía el enojo, se veía el malestar, se veían las luchas, se veían las pruebas, se veían todo en el exterior, el cansancio, se veía. Pero lo que no se veía en el interior, y era peor lo que había en el interior, lo que no podía soltar, lo que no podía sanar, la frustración, todas aquellas cosas que aparecen internamente, lo negativo, aquellas cosas que, los prejuicios, esos prejuicios de decir, y ahora de vuelta en la iglesia, buscar y venir a la iglesia otra vez, son prejuicios que empiezan a operar en la vida en cada uno. Pero ¿sabes qué? Eso tiene un nombre, y es esclavitud. Porque muchas veces hablamos de la esclavitud que estuvieron en el pueblo en anterior cuando estaban en Egipto. Pero ellos no terminaron de dar la vuelta, no terminaron de obtener la tierra prometida, la generación antigua, que dice que murieron toda la generación antigua que habían estado, y solamente la nueva generación pasó a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Pero ¿saben por qué? Porque todavía ignoraban las cosas viejas. Porque en algún momento, cuando todo estaba bien, Dios es grande, alabamos el nombre del Señor, qué lindo nos puso esa columna de fuego de noche, esa nube de gloria de día, para que podamos caminar por el desierto e ir hacia la tierra prometida. Claro, el Señor le llevó hacia la promesa, estaban los planes de Dios, pero en el momento que pasaron situaciones donde se lanzaron del maná que Dios le mandaba del cielo, empezaron a pedir comida, carne, porque se habían cansado del maná, algo que provenía del Altísimo. Se cansaron y dijeron, queremos carne. Porque estaban esclavos, no se dieron cuenta de lo que pasaba antes. Estaban esclavos de trabajo forzado, estaban esclavos de abstenerse hasta de comida, estaban esclavos inclusive de estar alejados de sus propios hijos. Claro, ellos salieron esclavos de la esclavitud, de aquellos que lo tenían prisionero con los grillos, con todas las cosas que tenían, las cadenas que pudieran tener. Salieron de la esclavitud, pero salieron de la esclavitud que tenían los grillos, las cadenas, pero no es esclavitud mental, de la esclavitud interna de su corazón. Por eso deseaban lo anterior. Por eso en algún momento, cuando estaba todo bien, glorificaban a Dios. Pero cuando empezaron a cansarse, empezaron a mirar un montón de cosas, cuestionaban a Moisés, cuestionaban
lo que pasaba en todo ese tiempo, ¿qué os hizo que esos días que se calculaban que eran 40 días terminaban siendo 40 años? Porque la tierra prometida estaba cerca, pero Dios los llevó a confusión y murieron en el desierto a causa de su esclavitud, a causa de aquella desobediencia, esa frialdad. Se trata muchas veces de decir, soy una persona que de pronto estoy tratando de salir de este problema. Tu interno, ¿cómo está por salir de ese problema? ¿Qué fue lo que te llevó a ese problema? ¿Tu arrogancia? ¿Tu orgullo? ¿Te llevó a esa consecuencia? Porque el tema es tu interior. El tema es eso, por eso necesitamos conocer el camino de Dios. Dice que el temor es una atadura que abarca una amplia gama de sentimientos negativos. En cuanto a las preocupaciones como la falta de dinero, enfermedad, accidente, preocupaciones como la vejez, cualquier falta de confianza en el poder y el apoyo divino. Temor es algo que está internamente, que te llega, lo guardás adentro, que lo tenés por una circunstancia, por una mala experiencia, y es algo que te ata, que ata a la persona. Y lo pueden tener no solamente la gente grande, también lo pueden tener los jóvenes, los niños. Un temor que aparece por muchas cosas, ¿no? La falta de confianza y el apoyo divino. Celos y envidia. Esta es una combinación fatal, pues provoca codicia por poseer lo que no es lícito, lo que produce dolor y odio tanto para quien codicia como para quien posee el objeto deseado. No es posible ser envidioso y feliz al mismo tiempo. Sé el celo, la envidia, porque el otro va avanzando, porque el otro está mejor, en posición. A Habacuc le pasaba eso y preguntaba en algún momento, ¿por qué los demás son prosperados? Los impíos prosperados. Pero el impío ya tiene su recompensa, porque se lo estaba dando el mundo. Y lo que te da el mundo no trae felicidad. Es una felicidad superficial. Pero lo que trae Cristo sí es el verdadero sentido de la felicidad. Por eso el celo, la envidia, no aparece. No es un factor común en la vida del creyente. Y hay creyentes que sí la tienen. Hay creyentes que todavía envidian el crecimiento del hermano en un área espiritual. ¿Por qué no pasa también la envidia por una posesión económica, por una posesión material? Porque creemos que la envidia es eso. Que porque el otro tiene más, aún así pueden envidiar una familia que está contenta, feliz. Que aún teniendo poco, están alegres y contentos. Y de pronto el otro tiene más, pero no vive esa felicidad o esa alegría. La envidia puede venir con muchas cosas. Por una condición también física, porque el otro puede bajar de peso y uno no puede bajarlo.
también la envidia. Aún así sí, porque el otro aprende más y a uno le cuesta retenerlo. Muchas cosas, pero la envidia no es de Dios. Y la envidia es un signo de esclavitud. ¿Sabes cómo se vence la envidia? Cuando vos deseas lo mejor al otro. Cuando aquel que te está queriendo venir en algún momento de esa fuerza, ¿no? de querer como compararse y empezar a decir, Señor, yo deseo que sea bendecido, que sea prosperado, que el hermano crezca, que crezca en sabiduría, que crezca en espiritualidad, y vas a ver cómo vas a crecer vos también. Porque eso es una esclavitud, es un signo de esclavitud. Y Dios quiere romper con todo eso. Dios quiere romper con todo eso. El rencor. La Biblia dice que debemos perdonarnos unos a otros, como Dios nos perdonó en Cristo. Efesios 4:32. ¿Qué dice la palabra de Efesios? Efesios 4:32. Bueno, a mí me desapareció Efesios. ¿Qué dice? A ver si lo puedes leer. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Él continúa perdonándonos por su gracia, por su misericordia. Él dice que tiene paciencia y amor. Y quizás eso es lo que Dios nos muestra muchas veces, tener esa paciencia, tener ese amor, de desear en el otro lo mejor. Y vas a ver cómo empieza a operar las cosas de Dios sobre la vida, sobre tu vida, porque el rencor es algo que muchas veces va creciendo y va creciendo. No perdonás, pero ya se crea un rencor, ya no lo puedo ver, ya no lo puedo hablar, ya no puedo ni escucharlos. Es como que ya me molesta el nombre escucharlo. Eso es el rencor que hay y que en algún momento operó en la vida de la persona porque lo dejó entrar por su esclavitud, por no saber perdonar. No es fácil perdonar, pero Dios nos puso una guía para poner en práctica ese perdón. Para no solamente pensar que la libertad es para el otro, sino que la libertad es nuestra, es interna. Nosotros sanamos, nuestro corazón sana. Cuando empezamos a soltar el perdón contra algo, contra alguien que nos dañó, que nos hizo pasar un mal momento, que nos defraudó, que nos traicionó, soltamos ese perdón y el interior nuestro se sana. Se sana. Yo recuerdo acá cuando vino al principio una hermana y ella había pasado un abuso en su vida biológica con un hermano de sangre. Y ella vivía todo el tiempo llorando, triste, amargada. Por eso, porque cada vez que veía eso, algo le hacía tirar muy abajo, le arrumbaba. Y empezó a dejar que Dios obrara, que Dios llegara a su corazón.
corazón. Que Cristo empezara a mostrar su amor, su misericordia. ¿Y cómo tenía que empezar a ser libre a causa de esa situación? No es fácil, pero ella misma en un momento quiso ser libre y lo logró. Porque soltó el perdón en un retiro espiritual. ¿Cuántos hermanos? Después dio el testimonio de otra manera, ya fortalecida, ya libre, ya sana, y diciendo: yo no podía perdonar, pero ahora solté el perdón y hoy estoy libre, me siento libre, oro por él, porque su relación estaba totalmente alejada, peleado, distanciado. Oró por él para que conozca a Cristo. Pero yo soy libre. No es lo que hay exterior, es lo que queda interior. Es lo que queda ahí, lo que muchas veces empieza a nacer y empieza a aparecer el odio, algo que no era natural de nosotros, pero de pronto aparece. Un enojo primero y después empieza a aparecer ya la bronca y el llegar al odio. Y el odio nos lleva a esa condición rencorosa, donde ya nos cerramos tan herméticamente y que ya nos bloqueamos. Y eso hace que apareciera la falta de perdón. Pero Jesús, ¿qué hizo? Él nos enseñó, Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Jesús mismo, cuando fue a la cruz, en el último momento donde dice: tengo sed, los mismos que estaban ahí, los soldados, pusieron el paño en vinagre y con un palo le alcanzaron el paño para que él tomara ese vinagre. Y cuando todos se reían por lo que habían hecho, Jesús dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él mismo nos enseñó que no está bien llevar esa carga, ese peso que no nos corresponde, que fue una mala experiencia, que fue algo que surgió mucho antes, aún en la niñez. Un abandono. Padres que abandonan, padres que son ausentes, y no solamente ausentes, sino alejados. Y que muchas veces empezás vos mismo a preguntarte por qué el otro puede tener ese disfrute y yo no lo puedo tener. Pero algo nace, algo empieza a formarse, algo se empieza a nacer en el corazón. Es interno donde el enemigo empieza a sembrar esa mentira de decirte: odiar. Y ponete rencoroso porque el rencoroso te hace fuerte. Mentira del diablo. Porque Jesús dijo: ¿quieres ser libre? La verdad te va a hacer libre. La verdad te va a hacer libre. Cuando empezamos a perdonar a aquel que nos defraudó, que nos desilusionó, que nos dejó a la deriva, empezamos a sanar. Entonces no hay lugar para que algo malo apareciera. Hay un poder que destruye tu relación personal con Jesucristo. No podremos ser como Él decía si debido a nuestra incredulidad estamos atados a cualquier cosa que le ofenda.
constricta el corazón de Dios. Los padres ejemplares lamentan las decisiones erróneas de sus hijos y el Padre Celestial se entristece al vernos controlados por la concupiscencia. O sea, cuando también se constricta el corazón de Dios, es parte muchas veces de lo que hace, lo que trae la esclavitud, porque es como un poder destructivo, destruye. ¿Y quién vino a destruir? Que fue el padre de la mentira. Dice la Biblia que Satanás vino a robar, matar y destruir. Él vino a robar, matar y destruir. Y si alguna vez pensamos que viene y saquea algo de nosotros, en lo personal, en lo material, no creas que es eso. Él vino a robarte la paz, Él vino a robarte la esperanza, Él vino a robarte en ese momento la fe. Él vino a robarte aquello que te mantiene fuerte en Dios. Él vino a quitarte el gozo. Él vino a atarte a esa esclavitud. Pero bendito es nuestro Dios que nos hizo libres. ¿Cuánto lo creen? Bendito es nuestro Señor que nos hizo libres. Hoy no debemos constrictar el Espíritu de Dios. Cuando uno es libre, ya el Espíritu se vivifica, cobra vida. Y eso es lo que hace que el corazón de Dios se alegra. Dice que también puede perjudicar nuestro cuerpo. La ansiedad, la amargura, el rencor, el enojo y otras emociones negativas causan estrago en nuestro cuerpo. Porque somos un recipiente. Hay personas que explotan. Hay otros que guardan. Hay otros que retienen y van llevando y van dejándose como que la procesión lo llevan por dentro. Pero hay otros que tienen esas cosas que explotan y sacan en ese momento todo. De las dos maneras igual. Crea alguna dificultad el cuerpo. Puede dañar el cuerpo. Porque muchas veces el que explota es una persona ya impulsiva, es una persona de temperamento explosivo, y eso puede dañar en algún momento también, porque de una manera u otra también se exterioriza. Por eso, ¿qué pasa? Cuando hay personas que lo guardan, que lo retienen y que lo llevan por dentro, en algún momento tiene que salir también. Y ahí es donde afecta la salud. Ahí es donde afecta la salud. Por eso perjudica nuestro cuerpo, perjudica nuestra mente. Hechos 4:16. Hechos 4:16. ¿Saben que antes se creaba una enemistad con Dios? No pertenecíamos a su reino. Hechos o Hebreos. Los Hebreos. Dice, ya no somos enemigos de Dios, sino hijos suyos, y tenemos acceso al trono de gracia para recibir el socorro oportuno en cualquier momento.
O sea, Dios nos marcó una posición de ya no ser aquello que se creaba una enemistad porque estábamos alejados. Pero ahora que estamos cerca, a través de su Hijo Jesús, tenemos esa posición de ser hijos suyos. Y al ser hijos suyos, dice, hay una relación, Dios ha impartido algo diferente, ha soltado en cada uno esa libertad. O sea, vos considerate libre. ¿Cuántos son libres? Sos libre. Sos libre del pecado, de la condenación del pecado. Cuando antes estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios nos hizo libre. Él trajo libertad a los corazones. Que hoy el enemigo no te mienta más. No te dejes engañar más. Porque hasta un tiempo quizás el diablo te mintió y te dijo en un momento, no, para esto no hay regresión. No hay regresión. Esto ya está diagnosticado así y ya solo queda tiempo. O te vienen y te dicen en un momento, tu familia no se va a restaurar. Tu matrimonio no va a poder de vuelta estar juntos nuevamente. La última palabra la tiene Dios. Esa es la verdad. No creerle al que trae las cosas negativas, las malas noticias. Dios vino a traer buenas nuevas, buenas noticias. Y la buena noticia es que Él te hizo libre. Como en aquella canción, la cual dice que hoy puedo danzar con libertad. Y después que dice, porque Dios me hizo libre. Porque soy libre. ¿Cuándo sos libre? Cuando dejas que el Espíritu de Dios maneje tu vida, te guíe, te lleve de su mano. Cuando empezás a dejar obrar a Dios en tu corazón. Cuando dejas que todo maneje el Señor en tu vida. Todo maneje el Señor en tu vida. Tus decisiones, tu rebeldía, aún lo maneja el Señor. Tus confrontaciones, aún lo maneja el Señor. Tus luchas, aún lo maneja el Señor. Tus debilidades, aún lo maneja el Señor. Tus tentaciones, aún lo maneja el Señor. Si lo dejas a Dios operar, si lo dejas a Él, que Él llegue a tu corazón, vas a ser libre. Vas a ser libre, porque dice, ahí es donde está la verdad. Jesucristo es verdad. Jesucristo vino a traer libertad. La Biblia dice, nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Nadie llega al Padre. Hoy escuchaba a alguien compungido, triste, porque cuando su mujer enfermó, lo primero que hice, yo dejé de creer, hoy soy ateo. Y dejé de creer porque yo le pedía a tal virgen, le pedía a tal, me fui a tal lado, me fui acá, me fui allá, y no hizo nada. No hizo nada. Se fue a todos los santos, hasta la de Satanudos, y no hizo nada. Yo no dije nada en ese momento. Solamente oraba por dentro. Pero la Biblia dice, nadie llega al Padre si no es a través de Él. Nadie llega a Dios si no es a través de Jesús. No buscaste la verdad. Muchos no buscan la verdad. Y muchas veces esperan algo a cambio para ver que creer que esa es la verdad. Y la verdad es Jesús. Jesús, aquel que murió por vos en la cruz. Aquel que se llevó todo pecado para que hoy seas libre. Esa es la verdad. La que dijo en algún momento, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Se lo dijo a quién, a estos que estaban alrededor, que le dijeron en un momento que conoceréis la verdad. Si permaneceres en mí, no algo
superficial, no un espejismo irrealista, como viviendo en su mundo, creyendo que ya está, conocen a Dios, de decir, ya sé que Dios está en todas partes, Dios está conmigo, porque Dios es todo. Sí, pero ¿de qué manera consideras que Dios es todo? Si no está Cristo, no es todo. Si no está Cristo, no es la verdad. Y Jesús es la verdad. Entonces, cuando hay una palabra, como nos enseña este mensaje, y queremos ver esa verdad, es para que salgamos de esa esclavitud. Salgamos de esa esclavitud. Porque muchos no crecen, muchos no avanzan, no solo en el ministerio, sino en su vida personal, porque todavía se niegan a la verdad. Están ahí, no cambian, siguen viviendo, siguen haciendo obras antiguas. ¿Cómo esperás que Dios opere si Dios, a través de su Hijo, vino y trajo la verdad? Salir de esa esclavitud. Salgamos de esa esclavitud. ¿Cuándo están dispuestos? ¿Cuándo están dispuestos a decir un momento, Señor, hazme libre ahora en mi interior? Sácame de aquellos que me mantienen en esa condición inferior. Sácame de aquellos que me mantienen en esa inferioridad. Cuando dudo, cuando aparece aquello que me quiere abatir, tirar abajo, aquello que me trae amargura, aquello que no puedo perdonar, aquello que no puedo sanar. Sácame. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora. Y vamos a orar por este mensaje. Yo creo que Jesús en este tiempo a varios ha tocado en su corazón. Yo me llevo su palabra. Yo me llevo en este tiempo de su verdad. Yo decidí, desde el tiempo que le sigo y desde antes, al principio cuando decidí seguirlo, también decidí creerlo. Decidí decirle en un momento, Señor, sácame de todo pensamiento negativo. Sácame de toda incredulidad. Sácame de toda duda que el enemigo quiera poner en este momento. Me propuse a dejarme llevar por la mano de Dios. Y hasta el día de hoy el Señor no me falló. No falló, no fallará. Él dice que se mantiene fiel para siempre. Él permanece fiel para siempre. Pero practica la verdad, que es Cristo. Practica la verdad. Cuando vayas y le hable a alguien, que tu palabra esté fundamentada en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, Dios, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Sabemos que tú lo preparaste, oh Dios. Padre, tus cosas, todo lo que haces, Señor, no es por casualidad, Señor. Hay causalidad de todo, Señor. Todo tiene un motivo, todo tiene un sentido, todo tiene un significado, Dios. Padre, que en esta hora, Señor, donde nos estás mostrando, Señor, que es necesario salir de esa esclavitud, Señor, que hay en lo interno, en cada uno, Señor. En esta hora, Padre, tú estés obrando sobre todas las cosas. Todo lo que haya querido venir a sembrar, Señor, el enemigo, desde
temprano, Señor, desde aún del principio de vida, Señor, de nuestra niñez. Padre, llévate, Señor, ahora todas aquellas cosas, Señor, que quiera aparecer, que quiera mostrarnos, Señor, lo que muchas veces nos marcó, nos trajo, Señor, aún a un trauma, Padre. En esta hora nos ponemos delante de ti, Señor. Padre, trae, Señor, esa libertad. Trae esa libertad, Señor. Rompe esas cadenas. Corta toda ligadura, Señor, de un pasado. Señor, reprendemos toda actividad del enemigo que se haya querido levantar, entronar, Señor. Cancelamos toda actividad demoníaca. Cancelamos todo trabajo ahora en el ocultismo que haya querido operar en las casas, en las familias, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Cancelamos todo trabajo de hechicería en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todas obras de la oscuridad, de la oscuridad, en el nombre de Jesús, sea cancelado, sea secado ahora por la sangre del Cordero. Sea secado ahora todo trabajo que haya querido venir a traer tristeza, a traer desolación, a traer, Señor, mediocridad, Señor, escasez. En el nombre de Jesús lo cancelamos ahora. Lo secamos ahora. Toda cosa que haya querido venir sobre las casas, sobre las familias, sobre los matrimonios, en el nombre de Jesús es cancelado ahora. Señor, tú dijiste en este tiempo, Señor, que rompías toda ligadura, Señor. Toda atadura, Señor. Aquellas cosas que no nos permiten crecer. Aquellas cosas que no nos permiten ser, Señor, mejores. Padre, caminando en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a fundamentar tu palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos a crecer, Padre, en toda área de nuestras vidas, Señor. Aún en las espirituales, Señor, ayúdanos a crecer. Señor, que podamos desarrollar, Señor, los ministerios que tú soltaste sobre cada uno, Dios. Señor, que nada detenga, Señor, tu propósito, Padre, porque muchas veces somos nosotros, Señor, que cerramos tus pasos. Y en esta hora, Señor, nos declaramos libres. Declárate libre ahora en el nombre de Jesús. Decir, soy libre. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre de toda esclavitud en mi mente. Soy libre ahora de toda amargura del corazón. Declararlo ahora en el nombre de Jesús. Decir, soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre de aquellas cosas que hayan querido venir de atrás. En el nombre de Jesucristo Nazaret, del pasado. Lo cancelo ahora. Ahora descancelo todos aquellos actos de abandono que hayan hecho sobre mi vida en el nombre de Jesús. Cancelo todas aquellas cosas que hayan querido venir, que hayan dañado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, esa es tu verdad, Señor. Tú eres la verdad. Y sabemos, Padre, que en este tiempo, Señor, has roto, Señor, destruido cadenas. Cadenas, Señor, que ataban, cadenas que nos tenían aprisionados en nuestro interior. Oh, poderoso Dios, agradecemos en este momento, Señor, porque trajiste, Señor, esa libertad, Padre. Y ya no hay opresión, ya no hay tristeza, ya no hay constricción, sino que ahora, Padre, hay gozo y hay alegría en cada corazón. Lo declaramos en tu santo nombre. Declaramos aún toda nuestra familia, Señor, serían salvas. Y las declaramos ahora, sirviéndote a ti, Jesús. Gracias te damos y bendecimos tu santo nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Alabamos el nombre del Señor.